Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 31 de julio 2019. Primero el Evangelio, esta es nuestra serie y estamos con el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Hoy estamos en el devocional número 7. Creo que ayer me equivoqué y dije también 7, pero hoy sí es el 7. El compromiso del perdón. Ya habíamos abordado este tema, es el mismo pasaje, pero ahora una segunda reflexión. Les leo Marcos 2, versículos 1 al 17. Cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta. Y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4, y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba. Y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados ahí y razonaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo, Dios? De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla, y salió, y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Jesús salió otra vez junto al mar, y toda la gente venía a él, y él les enseñaba, y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y le habían seguido. Y cuando los escribas de los fariseos le vieron comer con los pecadores y publicanos, decía a sus discípulos: ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Ayer aprendimos que el paralítico sufría un problema más grave que la parálisis de sus piernas. Se sentía aborrecido y abandonado por Dios, y el perdón del Señor le sanó integralmente. Y esto sirvió de ejemplo para que aquellos que no creían en el poder del Señor para perdonar pecados, pues les quedara confirmado que así era, porque según ellos él estaba enfermo, el paralítico, porque era un pecador, porque Dios se había enojado con él por sus pecados, porque así lo entendían ellos. Jesús dijo: bueno, si así es, entonces si yo lo perdono será sano, y sí fue sano. Demostró que tiene poder para perdonar pecados. Además, reconocimos la importancia de la intervención de sus amigos y entendimos que compromiso es solidaridad, porque el texto dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Entonces, paralítico y ellos son dos distintas entidades. ¿Y quiénes son ellos? Los 4 amigos que lo llevaron. Así es que dijimos ayer, primera enseñanza: compromiso es solidaridad. Porque recuerden, estamos hablando del compromiso, letra C de la palabra Cristo. Seguir a Cristo es un compromiso, el cristianismo es un compromiso, y ahora mismo estudiamos ayer, compromiso es solidaridad. Hoy tenemos una enseñanza más en la cual meditar. Compromiso es confianza. Estoy seguro que usted también se ha sentido así alguna vez, como el paralítico. Usted y yo nos hemos sentido así alguna vez. ¿No ha tenido usted alguna vez la sensación de que Dios no le escucha? Y de que usted se reconoce indigno de hablar con Él, porque por eso piensa que no lo escucha, porque dice: no merezco ser escuchado. Jesús comprobó en aquella ocasión que tiene poder para perdonar nuestros pecados, y su poder es vigente el día de hoy. No hay razón alguna para que usted y yo sigamos experimentando un complejo de culpa. No hay razón para que vivamos bajo la maldición que nos han heredado de creer que somos tan malos que Dios está enojado con nosotros. ¿Cuántas veces oyó usted esta frase? Diosito se va a enojar contigo y te va a castigar. Muchos niños escucharon eso de sus padres. Diosito se va a enojar contigo y ya no te va a querer, o cosas así. El Dios que nuestro Señor Jesucristo vino a revelarnos es un Dios de perdón, un Dios de restauración, un Dios que conoce nuestras debilidades y a pesar de eso nos ama y vino a salvarnos. Un Dios que sabe que nuestro problema número 1 es el pecado, y vino a resolverlo, muriendo en la cruz del Calvario y adjudicándose nuestro pecado en sí mismo y adjudicándonos a nosotros su gracia y su poder para salvarnos.
Él murió en la cruz, insisto, creyendo que Él no murió en la cruz, creyendo que seríamos perfectos. No, dio su vida por nosotros sabiendo que somos imperfectos y que le fallaríamos muchas veces más. Su amor no está dirigido por nuestras acciones, sino por su maravillosa gracia y su misericordia. Podemos acercarnos a Él con confianza, como dice la carta a los Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la parábola del Hijo Pródigo que nuestro Señor contó, se ilustra perfectamente esta enseñanza. El hijo irrespetuoso, irresponsable, gastalón y malagradecido, se gasta la herencia que exigió cuando su padre aún vivía, porque su papá aún vivía. Una persona recibe la herencia de su padre cuando su padre se muere, pero la pidió antes. Tal vez le estaba diciendo a su padre, ya muérete, ¿no? Pero sin embargo su padre le da la herencia y se la malgasta toda. Y al quedarse sin dinero, por supuesto también sin amigos, sin dignidad, termina en la peor condición que un judío podría imaginar. Cuidando los animales inmundos por excelencia, puercos, prohibidos por Dios. Los judíos no criaban puercos. No había puercos en sus casas. En todo Palestina no había puercos. Porque cuando Jesús sanó a un endemoniado, fue en Gadara, una región de Samaria, no de los judíos. Los judíos nunca hubieran tenido un hato de cerdos. Era lo más inmundo, lo más sucio que podía existir. Y así que ningún judío criaba cerdos. Y Jesús pone en su parábola a este hijo pródigo cuidando cerdos. O sea, lo que no quiere decir es que llegó al hoyo, a lo más profundo de la desgracia. Finalmente, el hijo pródigo reacciona y regresa a su casa a pedir un trabajo de jornalero. Jornalero era la ínfima, la más pequeña clase de trabajo. Los esclavos tenían alimento diario, tenían casa, tenían ropa. Los jornaleros, si había trabajo, había dinero. Si no había trabajo, no había dinero. Así es que vivían a destajos, se dice, ¿no? A expensas de si un patrón los contrataba. Era la peor categoría de trabajador. Y el hijo pródigo dice, por lo menos de eso dame, papá. Si quisiéramos profundizar en la historia y nos preguntáramos por qué no regresó antes, por qué tuvo que experimentar aquella humillación, por qué no fue su primera opción regresar aún antes de llegar tan bajo, la respuesta es obvia. Se sabía pecador, lo cual era bueno. Reconocía su terrible falta y sabía también que no merecía perdón. Todo eso es bueno. Sin embargo, el miedo lo invadía y no tenía la confianza ni la seguridad de que sería recibido. No merezco ser recibido. Me van a dar un puntapié. Me van a cerrar la puerta en las narices. Pero qué gran cambio fue llegar a su casa, el abrazo de su padre, el beso en su cuello, el vestido nuevo que le fue puesto, el anillo de hijo, la fiesta en su honor por su retorno, todo eso le dio la perfecta confianza en Dios y fue restaurado. La cosa es clara. La grandeza y santidad de Dios ante nuestro pecado nos hace experimentar vergüenza por nuestras faltas y nuestra infidelidad espiritual. Incluso nos hace creer que todo lo malo que nos pasa es consecuencia directa y proporcional de nuestras faltas. Pero si como el paralítico oímos su voz que nos dice, tus pecados te son perdonados, deberíamos llenarnos de confianza de la que la Biblia nos habla. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 de Juan 1:9. Experimentemos su perdón y acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, hermano, usted y yo, por supuesto, somos pecadores. Aún cristianos seguimos siendo pecadores. Sin embargo, arrepentidos y en proceso de transformación, de perfeccionamiento, y redimidos, perdonados, limpiados por Cristo, por su sacrificio en la cruz. Así es que en este tema del compromiso del perdón, recordemos, compromiso es confianza. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.